Y yo quiero hablarles en esta tarde de la tristeza. ¿Alguna vez estuvo triste? A ver, levante su mano. A ver, todos en algún momento experimentamos esa tristeza, ¿no? Esa angustia. Yo sé que a veces los martes los hermanos están un poco cansados porque vienen del trabajo, pero me acordaba, usted se va a reír, ¿no? Pero bueno, ríase conmigo. Antes estoy recordando algunas cosas, aunque la palabra me habla de no recordar, pero ¿cuántos estudiaban con los woman? ¿Cuántos? ¿Ninguno? Yo me acuerdo que me acostaba a estudiar y quería aprender inglés. ¿Se acuerda cuando había esos cassettes de inglés? Bueno, entonces usted se acostaba y se dormía con los woman. Pero en la mañana se despertaba y decía, good morning. ¿No? Es como que aprendí. Así que si se duerme no importa, porque la palabra va a llegar. Usted va a escuchar. Antes me preocupaba, ahora ya no me preocupo. Bueno, vamos a la palabra. Mateo 26:36 dice, después Jesús fue con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y le dijo, quédense aquí mientras yo voy allí a orar. Jesús invitó a Pedro, a Santiago y a Juan para que lo acompañaran. Luego empezó a sentir una tristeza muy profunda y les dijo, estoy muy triste, siento que me voy a morir. Quédense aquí conmigo y no se duerman. Jesús se alejó un poco de ellos, se arrodilló hasta tocar el suelo con la frente y oró a Dios. Padre, cómo deseo que me libres de este sufrimiento, pero no será lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Jesús regresó a donde estaban los 3 discípulos y los encontró durmiendo. Entonces les dijo a Pedro, ¿no han podido quedarse despiertos conmigo ni siquiera una hora? No se duerman, oren para que puedan resistir la prueba que se acerca. Ustedes están dispuestos a hacer lo bueno, pero no pueden hacer con sus propias fuerzas. Jesús fue a orar otra vez en su oración y decía, Padre, si tengo que pasar este sufrimiento, estoy dispuesto a obedecerte. Jesús regresó de nuevo donde estaban los 3 discípulos y otra vez los encontró completamente dormidos. Y esto habla de que Jesús estaba triste por una situación que él iba a atravesar. Pero también podemos ver a través de este pasaje que Jesús estaba pidiendo esa ayuda de parte de sus discípulos. Oren, ¿sí? Oren. ¿Pero qué pasó? Ellos se quedaron dormidos. Y eso habla de que muchas luchas, muchas batallas, muchas situaciones que nosotros enfrentamos son personales. Que podemos estar rodeados, aún en nuestra casa, podemos tenerlo todo, pero muchas veces sentimos esa tristeza, esa angustia, esa tristeza que solamente Dios puede comprenderlo, porque Él ha pasado ese sufrimiento, Él ha pasado el dolor, entonces solamente Él puede comprender por qué sentimos esa tristeza. ¿Sabe? Hay una diferencia entre lo que es la tristeza y la depresión. La depresión no tiene esperanza, pero en la tristeza aún podemos encontrar la esperanza. ¿Amén? Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos que hay mucha tristeza en el corazón de las personas. Estaba leyendo una estadística aún en el orden mundial que habla que en este tiempo han aumentado los trastornos mentales de ansiedad, de pánicos, de tristeza. Después de este COVID que tuvimos, esto se incrementó, ha ido en aumento. Es tremendo ver gente joven, niños con depresión. Jóvenes de 16, 17 años que te dicen, no le encuentro sentido a la vida. Ya no tengo ganas de seguir luchando. Yo digo, pero si recién estás empezando, pero ya no tengo ganas. Y realmente es algo que está tocando nuestra sociedad. Ahora, estaba leyendo una investigación nacional de la Cruz Roja y dice
que después del COVID, el 71% declaró que se siente más cansado. El 53% que experimentan más ansiedad. Y el 45% que experimentan más tristeza. La tristeza es un sentimiento de dolor anímico producido por un suceso desfavorable y suele manifestarse con un estado de ánimo. El tema es que en este tiempo encontramos gente que está padeciendo de esta tristeza, pero sin tener una causa. Vos le preguntás, ¿pero por qué estás triste? No sé. ¿Pero te pasó algo? No, pero siento esa tristeza. Como ese manto de angustia que el enemigo está poniendo en este tiempo para apagarnos y para detenernos. Realmente yo creo que usted se debe identificar con esto, porque hay mucha gente con la cual yo estuve hablando en este tiempo que me ha dicho, me siento triste, tengo angustia, tengo tristeza, tengo esa sensación, esa falta de ganas de hacer cosas. Mire, esto era algo que nos preocupaba antes, hace años atrás, fuera de la iglesia. Dentro de la iglesia no se hablaba de esto. La gente no estaba triste, decíamos, no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Pero en estos años, lamentablemente, hasta hemos escuchado de siervos de Dios que se han quitado la vida. Y realmente es alarmante, es preocupante. ¿Qué es lo que nos está pasando? Mire, la tristeza, algunos puntos importantes, afecta a nuestros cuerpos. Porque comemos sin límites o al revés, se nos cierra el estómago. Es decir, que afecta a nuestro cuerpo. La tristeza afecta la hormona cortisol. Y esta es importante para la presión sanguínea, la calidad del sueño. Tus defensas cuando estás triste bajan y el riesgo a enfermarnos es mayor. Ustedes saben que yo he padecido una enfermedad y el médico cada vez que iba al consultorio se preocupaba por mi estado de ánimo. Que yo estuviera bien, que yo estuviera contenta. ¿Por qué? Porque el estado de ánimo es bueno para la salud. Amén. Ahora, es necesario reír. Decirle que te está al lado, reíte. Pero reíte, a ver, reíte. Reíte. Yo les cuento algo. Cuando yo estaba enferma, yo sabía que me tenía que reír. Porque sabía que el reírme me iba a hacer bien. El médico me decía del estado de ánimo. Entonces me acuerdo que Sharon estaba arriba haciendo sus deberes y yo estaba preparando palabra abajo. Entonces yo me acordaba lo que decía el médico. Entonces yo me empezaba a reír. Y empezaba, jajaja. Ustedes se van a reír. Yo quiero que se rían por eso. Y así. Entonces Sharon me decía, mamá, ¿qué te pasa? ¿De qué te reís? Y me daba más risa, porque vio, cuando uno se ríe por reírse, ¿qué pasa? Nos da más risa, pero realmente es bueno reírse, porque cuando usted se ríe, genera endorfina, y la endorfina produce placer, bienestar, salud. Así que ríase un poco, vamos, muéstrele una sonrisa, bájese el barbijo un poquito, ríase, vamos, iglesia, que Dios quiere que estemos felices. ¿Sabe? Dios no quiere que estés triste. Decirle a que tenés al lado, Dios no quiere que estés triste. Dios quiere que seas feliz. Ahora se me ríen y no puedo predicar. Dios quiere, no importa. Mire, si usted se quiere reír, ríase. Vio que había Moria decía, si quiere llorar, llore. Yo le digo, si quiere reír, ríase mejor, que eso es mejor que llorar, porque va a traer bienestar a sus huesos, bienestar a su vida. Ahora, Dios quiere que tengamos una vida en abundancia. Dios quiere que seas feliz. Miren lo que dice Proverbios 18:14. El ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? A veces una persona puede estar enferma, le duele el pie, le duele la mano, pero tiene ganas de hacer de todo. Pero cuando una persona está triste, no tiene ganas de nada.
solamente quiere dormir, se quiere tapar hasta la cabeza, no quiere que lo despierten, no quiere nada, no quiere ver la luz del día, no quiere nada. Y realmente Dios no quiere esa vida para nosotros. Esa vida la quiere el enemigo, pero Dios quiere una vida plena, una vida abundante. La palabra de Dios nos dice que Dios quiere que seamos hombres y mujeres con sueños, con proyectos, con visión, con deseos de hacer cosas nuevas. Qué lindo que cada día podamos hacer algo nuevo en nuestra casa, aún cambiar las cosas de lugar. Las mujeres somos especialistas en eso. No tenemos plata, cambiamos todo de lugar y viene el marido y no sabe por dónde entrar. Pero nosotros decimos, qué lindo que quedó, ¿no? Y él se encuentra en un laberinto, pero a nosotros nos hace bien. Ahora, Dios quiere que vivas una vida plena. Mire, Proverbios 15:13 dice, el corazón alegre hermosea el rostro, mas el dolor del corazón, el espíritu lo abate. Cuando tenemos tristeza, estamos ahí abatidos, derribados, tirados, no tenemos fuerza, no tenemos ánimo, nada nos sorprende, nada nos alegra. Qué tremendo es cuando vivimos en esa situación. Recuerdo hace años, una médica me hablaba de la endorfina y ella es cristiana y me dijo, Zulma, tenés que hacer la fiesta de la endorfina. Y yo dije, ¿la fiesta de la endorfina? Sí, me dice. ¿Y cómo es eso? Hacela para las mujeres, me dice. Bueno, ¿y cómo la hacemos? Tenés que hacer juegos, muchos juegos, y que ellas se rían. Entonces eso va a generar endorfina y les va a generar bienestar. La hicimos, pero vio que las mujeres son competitivas. Así que nos reímos y también nos peleamos. Pero estuvo bueno. Pero qué bueno que es eso, que podamos saber cómo funciona nuestro cuerpo. Ahora, hay una sola tristeza que viene de Dios. Y esa está en 2 Corintios 7:10. Y dice, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Solamente esa tristeza que viene a tu vida cuando estás haciendo lo incorrecto, cuando te estás desviando del camino del Señor, cuando sabiendo hacer lo bueno no lo haces, cuando realmente Dios te llama y no obedeces, ahí hay una tristeza que tiene que haber un arrepentimiento, un cambio de actitud, un cambio de rumbo, hacer lo que Dios quiere que haga. Esa es la única tristeza que es permitida por Dios. Si no, la otra tristeza es del mismo enemigo, como Elías, como compartía el pastor el otro día. Elías, por su tristeza, primero su temor, después su desánimo, terminó ¿dónde? En una cueva. ¿Por qué? Porque estaba angustiado, porque estaba triste, porque estaba deprimido. Y quizás vos hoy estás acá en la iglesia, pero en tu vida hay mucha angustia y te tiene encerrado en una cueva. En una cueva que haces lo mínimo y lo necesario, pero no podés avanzar, no podés seguir creando cosas nuevas, no podés seguir soñando porque hay tristeza en tu corazón. Ahora, tenemos que estar atentos a esta tristeza. ¿Cómo podemos manejar esta tristeza según la guía de Dios? ¿Qué puedo hacer yo si realmente me estoy sintiendo triste? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo encuentro la salida? Y sabe, la palabra es nuestra guía para que podamos encontrar en esta noche la guía de Dios para salir de esa tristeza. En primer lugar, tenemos que buscar a Dios. Dice el Salmo 105, versículo 3, gloriaos en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan al Señor. A veces decimos que conocemos a Dios. Venimos a la iglesia, compartimos quizás en una célula, cantamos, servimos.
Pero acá habla de una búsqueda intensa en la presencia de Dios. Yo que padecí de esa tristeza y de tantos temores, entendí que no es un toque y me voy, sino que tengo que sumergirme en la presencia de Dios. Tengo que estar ahí en la presencia de Dios para que Él empiece a hacer una obra poderosa en mi interior, para que esa tristeza pueda salir de mi vida, para que esas cadenas que están atando mi alma puedan ser rotas por el poder del Espíritu Santo, pero tengo que permanecer ahí en la presencia de Dios. Tengo que insistir en la presencia de Dios y eso lleva tiempo. El corazón del ser humano está diseñado para encontrar la verdadera felicidad y alegría únicamente en Dios. Y cuando me alejo de Dios o vivo lejos de Dios, me alejo de mi felicidad. Yo meditaba mucho en este tema de estos siervos que realmente se quitaron la vida. Pero a mí solamente me queda pensar que no conocían a Dios, que realmente servían, y a veces servimos y hacemos y actuamos y nos movemos, pero no vamos a buscar de la fuente de agua de vida. No somos renovados en su presencia. Entonces servimos en nuestra carne, pero hay algo que se va secando en nuestro interior y ahí la carne empieza a tomar el control. Y empezamos a servir en depresión, en angustia, en ansiedad, en fobias, en pánico, a pesar de poder compartir una palabra, a pesar de orar por los necesitados. Y Dios quiere que vayamos a la fuente, que vayamos a su presencia, porque mire lo que dice Juan 1, versículo 16 y 18. Porque de su plenitud tomamos todos. Y gracia sobre gracia, de su plenitud, de Cristo. En el Salmo 107, versículo 10 al 14 dice, algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. Y el versículo 13 dice, luego que clamaron a Dios en su angustia, ¿qué pasó? Los libró de sus aflicciones. Dios tiene poder para librarnos de esa tristeza, de esa angustia, de ese manto de oscuridad que muchas veces viene a nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro dormitorio. Y decimos, ¿por qué estoy así? No puedo salir de esta situación. Si clamamos al Señor, si realmente clamamos al Señor, esa angustia se tiene que ir. Mire, en 1 Samuel 1, 10, 18 dice que Ana estaba pasando un momento de tristeza y era tal la tristeza de Ana que pasó a estar en amargura. Porque cuando la tristeza es muy profunda se transforma en amargura. Ella estaba en aflicción. Todos conocen la situación de Ana. Ana no podía tener hijos y Penina la irritaba, ¿no? Siempre hay alguna Penina o algún Penino que ahí te anda irritando. Pero bueno, son permitidos por Dios. Decirle que te al lado, los peninos son permitidos por Dios. Porque a través de ese penino o esa penina empezás a acercarte a Dios. Empezás a obedecer a Dios. Y empezamos a ser transformados por el poder de Dios. Y ella estaba desesperada porque no podía tener hijos. Entonces, ¿qué hizo? ¿A dónde fue? ¿A dónde fue Ana? Fue a orar, fue a la presencia de Dios y ahí empezó a clamar. Y yo no sé cómo clamaría Ana, pero era tanto el gemido, el clamor, que el sacerdote, ¿qué pensó? Que estaba borracha. Pero a Ana no le importaba nada, porque sabe, cuando uno tiene una necesidad, cuando uno está pasando un momento de angustia, de dolor, no te importa nada. Solamente querés que el favor de Dios y la misericordia de Dios se manifieste sobre tu vida. Y vas a llorar, se te van a caer los mocos. No te va a importar si tu hermano, el de al lado, te ve, si te limpias un poquito. Nada. No te va a importar. No te va a importar nada. No importa, abrazalo vos.
lloré ahí. No importa, porque Dios está viendo tu corazón. Dios está viendo tu necesidad. Y mire lo que dice el versículo 18. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Quedamos ahí, pero bueno, no importa. No estuvo más triste, usted lo puede leer, ¿sí? Así que es importante que Ana no solamente experimentó la tristeza, sino también la amargura. Y Dios la liberó. Dios quitó esa tristeza, esa amargura, porque sabe, la raíz de amargura nos ciega. La raíz de amargura nos hace brotar deseos de venganza. Cuando tenemos amargura, de alguna forma o de otra, queremos venganza. También la raíz de amargura afecta a todo lo que está a nuestro alrededor y debemos detenerlo. Tenemos que ser libres de la amargura para no contaminar aquello que nos rodea. A veces con esa amargura contaminamos nuestro hogar, nuestra familia. Hombres amargados que llegan a su casa con esa amargura terminan infectando su hogar. Mujeres amargadas terminan infectando su casa. Dios nos libre, porque hombres y mujeres amargados terminan infectando la iglesia. Y eso no lo podemos permitir, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. El Salmo 51, 10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Cuando damos nuestro corazón a la amargura, resistimos al Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios no puede hacer la obra en nosotros. Por eso en Efesios 4:26 dice, si se enojan, no cometan el pecado de dejar que el enojo les dure todo el día. ¿Cuántos se enojan acá? No me avise. ¿Les dura todo el día? ¿Toda la noche? No, ustedes no. No sirve, hermano. No sirve estar enojado. Decirle a la gente, no sirve. Yo a veces me enojaba con el pastor. Y nos enojábamos y nos íbamos a dormir enojados. Y si nos íbamos a dormir enojados, ¿vio lo que pasa en la cama, no? Uno para un lado y uno para el otro. Pero él, como tiene más fuerza, me robaba la sábana y la frazada. Y yo terminaba durmiendo en un costadito con frío. Ahora no, bueno, perdóname, pero dame la frazada. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? Tenemos que resolver. Porque, ¿y si viene Dios a la medianoche? ¿Qué hacemos? ¿Qué sabe a qué hora va a venir el Señor? ¿Qué sabemos? Hay que resolver. Por eso el Señor dice que debemos quitar de nosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, malicia y toda maledicencia. Ana buscó a Dios con intensidad. Y sabe, el Salmo 30, versículo 5 dice, por la noche durará el lloro, pero a la mañana vendrá la alegría. Proverbios 12:25 dice, la ansiedad en el corazón del hombre lo deprime, mas la buena palabra lo alegra. Tenemos que buscar a Dios para librarnos de esa tristeza. No permita que esa tristeza inunde su casa, su familia, su hogar. Y en segundo lugar, debemos cuidar nuestra mente, nuestros pensamientos, lo que hablamos y lo que escuchamos. Porque muchas veces escuchamos cosas que terminan trayendo dolor a nuestro corazón. Uno tiene que estar informado, por supuesto. Tenemos que saber lo que pasa en nuestro país. Pero si estamos todo el tiempo escuchando y viendo noticias, ¿cómo terminamos? Y que el dólar y que esto, ¿o no? Ahora yo le pregunto, ¿usted pasó una cuarentena? Yo no lo veo muy delgadito, hermano.
No creo que ninguno de nosotros nos haya faltado un plato de comida. Porque Dios ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Nosotros no podemos tener la mente del mundo. Nosotros tenemos la mente de Cristo y mi confianza no está en el presidente, en el dólar. Mi confianza está en nuestro Dios. Él es nuestro ayudador. Él es nuestro sustentador. Aún la palabra dice que en tiempos de hambre sus hijos van a ser saciados. Así que tenemos que tener cuidado con nuestra mente, porque una mente vacía es el taller de Satanás. Cuando nuestra mente está a la deriva, el diablo hace lo que quiere. Entonces tenemos que estar escuchando cosas que realmente bendigan nuestra vida. Porque algo que escuchamos produce un pensamiento y luego una emoción. Y cuando el pensamiento y la emoción se alinean, llega la acción. Cuidado con nuestro pensamiento. Todo empieza en este lugar. Porque esto va a producir sentimientos, deseos, y eso va a dar lugar a la acción. Y ahí es donde nos podemos encontrar con los problemas. Sabemos que el diablo ataca nuestra mente. 1 Corintios 15:33 dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Proverbios 27:12 dice, el prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto sigue adelante y sufre consecuencias. Otro de los puntos que tenemos que tener para evitar esa tristeza, no abrir puertas. Debemos tener cuidado con las puertas que abrimos. Porque no hablo de puertas del pecado, no hablo del pecado. Estoy hablando de puertas que abrimos en nuestros pensamientos, situaciones dolorosas, situaciones que causan nostalgia en nuestra vida. Muchas veces nuestra mente puede ir a todos lados. Estamos trabajando y nuestra mente va para cualquier lado, estamos cocinando. Y hay algo que el diablo usa para entristecernos, ¿y sabe lo que es? La nostalgia. Hay un tango que dice, nostalgia de sentirme, ¿no? ¿Cómo es? De sentirme, de pensar que otro a tu lado. Pronto. Así se ríe. Pero de pensar que otro a tu lado, pronto te hablará de amor. Era una nostalgia. Estaba pensando en que había otro hombre al lado de su mujer. Y sabe, esto no es de ahora. Esto es de antes. Ya el pueblo de Israel padeció de esta nostalgia. Y esa nostalgia abrió puertas a este pueblo. ¿Para qué? Para que se quejaran, para que murmuraran, para que no valoraran lo que Dios estaba haciendo con sus vidas. El pueblo de Israel, por abrir esa puerta, no disfrutaba las bendiciones de Dios y terminaron adorando un becerro de oro. El pueblo de Israel fue consumido por la nostalgia, porque ellos tenían el maná del cielo, pero ¿qué anhelaban? Los pepinos, los puerros, las cebollas. Su vista era escasa. Ellos así habían sido librados por Dios porque ellos clamaron a Dios. En su dolor, clamaron a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Dios les manda un libertador, a Moisés. Dios los liberta. Dios abre el mar. Dios les pone la columna de fuego, la nube de gloria. Les manda el maná, pero ellos recordaban el tiempo pasado. Y eso nos pasa a nosotros. Muchas veces abrimos puertas en el pensamiento y decimos, antes era más feliz. Antes tenía otras cosas. Cuidado, porque eso va a traer tristeza en tu corazón.
por añorar las cosas pasadas, no vas a disfrutar lo que tenés hoy. Y tenés muchas cosas para darle gracias a Dios. Debemos cerrar esa puerta. Su nostalgia los hizo olvidar 40 años de servidumbre y rompieron el primero y segundo mandamiento, que es amar a Dios y amar al prójimo. Cuidado con la nostalgia. Eclesiastés 7:10 dice: nunca digas cuál es la causa de los tiempos pasados fueron mejores que esto, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Y otro punto, la autoconmiseración. Según un centro de investigación de trastornos, los rasgos de personalidad frecuentes en ciertos padecimientos emocionales se caracteriza por una actitud pesimista y un sentimiento constante de infortunio, una fuerte concentración en sí mismo y en todo lo que sucede a su alrededor, siendo siempre el protagonista de la tragedia. Elías pasó en un momento por esa autoconmiseración. El temor, la incertidumbre empezó a focalizarse en vez de en Dios y lo que Dios podía hacer en él mismo. Y empezó a decir: miserable de mí, no quiero seguir viviendo. Pedro, al lado de Jesús, empezó a reconvenirle a Jesús que no vaya a la cruz, que no vaya. Y Jesús, ¿qué le dijo a Pedro? Quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones tu mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y muchas veces el sentimiento de pobre de mí, no me quieren, no me tienen en cuenta, no soy importante para nadie, eso también trae tristeza en nuestro corazón. Por lo tanto, tenemos que sacar ese sentimiento de nuestras vidas. Amén. Lamentaciones 3:39 dice: ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. ¿Te estás lamentando de algo en esta noche? Solamente te podés lamentar en que estás desobedeciendo a Dios y que no estamos haciendo lo que Dios nos manda hacer. Tenemos que estar atentos y no permitir ni dar acceso al enemigo de nuestras vidas. El diablo no es creativo. Sigue usando las mismas estrategias. Él ataca tu mente. Y cuando yo tengo el dominio de mi mente, cuando un cristiano domina su mente, sabe las puertas que abre, sabe lo que hace, limita el poder del enemigo. No sé si lo entendió. Lo repito, cuando usted tiene el poder de su mente en Cristo, sabe lo que escucha, sabe lo que deja entrar, sabe las puertas que abre y sabe las puertas que cierra, limita el poder del enemigo en su vida. Filipenses 4:7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Y el secreto, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay virtud alguna, algo que merece elogio, en esto pensad. Todo, dice, lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto de mí, esto practica. Decí conmigo, practica. Toca a tu hermano y decirle, hacele así, decirle, practicad. ¿Sabe lo que es practicar? ¿Sabe lo que es practicar? Tiene que ponerlo en práctica. Tiene que ejercitar la palabra. ¿Y sabe qué va a pasar cuando usted practique esto? Y esto no es para el que tenés al lado, Esto es para vos. Porque Dios te trajo para hablarte. Y yo siento que en este lugar hay personas que hoy están siendo ministradas por el poder del Espíritu Santo. Porque estaban luchando con este sentimiento de angustia y de tristeza. Pero el Señor te dice a través del apóstol Pablo, practica y el Dios de paz estará con vosotros. Aleluya, aleluya. Ahora, ¿por qué no debo estar triste?
¿Por qué no debo estar triste? Decirle que está al lado, ¿por qué no debo estar triste? Porque dice el Salmo 34, 17, 19, el Señor oye a los suyos cuando claman a Él por ayuda, los rescata de todas sus dificultades. El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado, pero el Señor llega al rescate en cada ocasión. Aleluya. Porque Él no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas?